Des de l'Ajuntament de Vilafranca i amb l'ajuda de la gent del nostre poble, anem a fer que les activitats no paren. Així que ja ho saps, Vilafranca es queda a casa. Soy Cinta Pitar. Nací aquí en Vilafranca. Aquí vivo y es aquí donde se desarrolla toda mi vida. He trabajado como maestra en la guardería municipal de Vilafranca durante muchos años y en este mi primer año de jubilación me he matriculado en la Universidad para Mayores en la sede comarcal del Sports. Soy una gran aficionada al cine y he tenido la suerte de participar junto a mis compañeros en el taller de cine que nos ha impartido el profesor Fernando Blasco y en el que hemos podido estudiar y visionar muchas películas de la historia del cine desde sus orígenes hasta la década de los 70. El próximo curso continuaremos con la segunda parte de esta historia de la cinematografía. Han sido clases en donde hemos podido ver la evolución del cine a partir de las primeras producciones sin sonido, llamadas popularmente cine mudo, los cambios argumentales, las distintas corrientes cinematográficas, los directores que más han influido en esta evolución, las películas más significativas, las distintas formas de interpretación y la parte técnica a la hora de filmar una película. Me ha pedido Ana Querol colaborar proponiendo una película para visionarla desde casa y he aceptado con mucho gusto, esperando acertar con la película y que sea de vuestro agrado. Me es muy difícil elegir entre tantas obras maestras que tiene el cine y entre tantas que tengo como favoritas, pero quizá porque soy maestra, porque he trabajado con niños toda mi vida y porque como persona me afecta todo aquello que hace que un niño tenga una infancia dura, una infancia donde el cariño y el afecto brillan por su ausencia, me he decantado por una película que para mí es magnífica y que está considerada una de las mejores del cine francés. Su título es Los 400 golpes. Su director, François Truffaut. Los 400 golpes es la ópera prima de Truffaut. Está rodada en 1959 y ganó el premio al mejor director en el Festival de Cannes, además de muchos otros premios y reconocimientos. En ella cuenta la vida de un niño de 12 años, Antoine Doinel, una vida muy similar a la de Truffaut y que muchos consideraban autobiográfica y que el propio Truffaut desmiente, aunque admite muchas coincidencias entre su infancia y la de Antoine, como el de ser hijo de madre soltera o el paso de ambos por el reformatorio. Está rodada íntegramente en Francia, en blanco y negro, y con esta película comienza una nueva etapa en el cine francés, la denominada Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague es una nueva forma de hacer cine en Francia. A esta nueva corriente pertenecen directores tan importantes como Jean-Luc Godard o Alain Resnais, que junto a Truffaut rompen con el llamado cine de calidad francés o cine también intelectual, que estaba basado en obras literarias, que estaba ya agonizando por el aburrimiento que producían los espectadores. Estos jóvenes directores definen su cine como cine de autor, en contra del cine de productores o del cine de guionistas. Son autores totales y directores de grandes películas como Hiroshima Mon Amour de Alain Resnais, que se estrenó una semana después de la de Truffaut, o El final de la escapada de Godard. La Nouvelle Vague duró entre 3 y 4 años. Después cada uno de estos directores, por cierto, directores de culto hoy día, tomaron caminos diferentes a la hora de filmar y elegir los contenidos de sus películas. Truffaut es el que tiene la filmografía más regular de todos. Empezó trabajando como guionista y crítico cinematográfico junto a André Bazin, quien le ayuda y le saca de apuros en numerosas ocasiones. Lo sacó del reformatorio, de la cárcel cuando fue desertor del servicio militar, y fue quien le impulsó a iniciar su carrera como director. De aquí que Truffaut le dedicase Los 400 golpes. Se casó con la hija de un distribuidor cinematográfico y fue este quien le prestó el dinero para poder filmar esta su primera película.
Los 400 golpes en francés significa hacer las 1001, refiriéndose aquí a todas las transgresiones del protagonista Antoine en la película. Está rodada con gran sensibilidad y simplicidad, y en algunos momentos resulta mágica y sentimental, encontrando los soplos de rebeldía de Antoine como un soplo de vida hacia la libertad. Podríamos decir que a la película no le falta ni le sobra nada, está cuidada hasta en su más mínimo detalle. Antoine, el protagonista, está interpretado por un jovencísimo Jean-Pierre Léaud, que debuta en el cine con esta película. Fue elegido en un casting entre multitud de niños de su edad. Y posteriormente participará en muchas de las grandes películas del cine francés y en muchas de las de Truffaut. Su interpretación es magnífica. Siempre he pensado que en la mayoría de los casos los hijos son el resultado de la conducta de los padres. En el caso de Antoine, comienza con el rechazo por parte de sus padres desde el momento de su nacimiento. La falta de atención, la falta de cariño y sobre todo la no implicación en la vida del mismo hacen que Antoine se sienta un estorbo en su propio hogar. Y si a esto le añadimos la rigidez y la dureza de una escuela donde no hay un mínimo de empatía con el alumno, una escuela represora y nada integradora, donde Antoine se siente completamente desubicado y recibiendo golpes por todas partes, hace que inmediatamente nos pongamos de su lado en esa búsqueda a toda costa de la libertad. Es una historia, la de Antoine, muy dura, pero que te atrapa desde los primeros minutos. Está contada con mucha ternura y realismo, y a pesar de que no es una vida fácil, avanzas con él en lo que sabes que va a ser un desastre tras otro, y acabas pensando que desgraciadamente todavía hay demasiadas historias como las de Antoine en la actualidad. El final de esta película no es el que Truffaut filmó y que la censura le obligó a rectificar. Truffaut nos deja un final abierto a la interpretación de cada espectador, y la única palabra que me viene en mi mente cuando veo esa mirada de Antoine fija en la cámara es libertad. Estoy segura que la historia de Antoine no nos va a dejar indiferentes. Es una historia que nos atrapa desde el primer momento y que, a pesar de esos momentos dulces como el de la inquebrantable amistad entre Antoine y René, nos deja el corazón helado, y el deseo de que esas infancias truncadas por la conducta de los adultos no vuelvan a repetirse. Pero desgraciadamente la historia de Antoine no es un guión exclusivo de esta película, es el guión de la infancia de muchos niños todavía en la actualidad. Por cierto, es esta película, Los 400 golpes, la que compone la letra de la canción Cine, cine, cine del gran compositor Luis Eduardo Aute. Y nada mejor para acabar que el estribillo de esta canción. Cine, 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 más cine por favor. Que toda la vida es cine, que toda la vida es cine y los sueños cine son. Espero que os guste la película y muchas gracias. Bon dia. Ja crec que em coneixeu tots, però tots els que pugueu veure este vídeo segur que em reconeixereu. Però per si de cas encara hi ha algú que no em coneix, me presentaré. Soc Jaime Vives, vilafranquí de naixement i vilafranquí des de les ungles dels peus fins a l'últim cabell del cap. Ana Querol ens ha demanat a Cinta i a mi participar en esta magnífica iniciativa de Vilafranca Queda't a Casa i de cap de les maneres ens podíem negar. Hem acceptat molt gustosament. Cinta vos ha recomanat una pel·li i jo vos recomanaré un llibre. Per a recomanar-ho m'he pres unes notes que aniré llegint per a despertar el vostre interès per aquest llibre. No és fàcil triar un llibre de tants i tants que hi ha interessants per totes les biblioteques, però la veritat és que tampoc m'ha costat massa decidir per que tinc a les meves mans. És un d'aixòs llibres que vaig llegir ja fa uns quants anys i em va impactar de tal manera que l'he tornat a llegir de tant en tant. Este és el llibre en qüestió, és
El alquimista, de Paulo Coelho, i estic per recomanar-ho. Recomanar un llibre no és prou. Voldria trobar les paraules adequades per a despertar l'interès per a llegir-lo. Conèixer a l'autor és interessant i molt important a l'hora de llegir un llibre. No vaig a parlar-vos de la seva biografia. Sí vos recomano que entreu a Google, busqueu Paulo Coelho i trobareu complida informació de les seues peripècies al llarg de la seva vida. Únicament dir-vos que va néixer el 24 d'agost de 1947 al Brasil. En l'actualitat és un dels escriptors i novel·listes més llegits del món. Més de 320 milions de llibres venuts, quasi res, 320 milions de llibres, en més de 170 països i està traduït a 82 llengües. És l'escriptor amb més número de seguidors a les redes socials, això que està ara tan de moda, nada menys que té 30 milions de seguidors en Facebook i 15 milions en Twitter. Ara mateix és conseller especial de la UNESCO i mensatger de la pau a les Nacions Unides. La seva obra literària és molt extensa i també podeu trobar tota la informació per internet. Sí cal destacar la seva primera obra novel·lística, que és El Peregrino, de 1987, que està basada en el Camí de Santiago. Esta que tinc així, que és L'Alquimista, que la va escriure en 1988 i que el va portar a l'èxit i a la fama. Brida, que va escriure en 1990, Les Valquíries en 1992, Un llac, etc., fins a arribar a un dels últims ja molt llegits, el que se diu Àlef. Parlem del llibre que us recomano, L'Alquimista. És molt fàcil de llegir, enganxa al lector des de la primera a l'última línia i està ple de missatges que cal anotar i subratllar. A mi m'agrada molt anotar en el llibre i cada vegada que llegís trobo recomanacions noves. Vos llegiré unes quantes, 3 o 4. Una, per exemple, que diu: es justamente la posibilidad de realizar un sueño lo que hace que la vida sea interesante. Una otra: existe un lenguaje que va más allá de las palabras. Si aprendo a descifrar este lenguaje sin palabras, conseguiré descifrar el mundo. Una tercera, también muy interesante: Dios muestra el futuro raramente y por una única razón. Es un futuro que fue escrito para ser cambiado. Y por último, cuando buscamos ser mejores de lo que somos, todo a nuestro alrededor se vuelve mejor también. Podria seguir amb desenes i desenes de missatges similars, però millor que llegiu el llibre i aneu descobrint cada un dels missatges que desperten el vostre particular interès. L'Alquimista és una novel·la que podríem resumir com un llarg viatge en busca dels somnis i tresors que tots pensem trobar en llocs allunyats i que finalment trobem al lloc més proper. El protagonista, un pastor d'ovelles andalús, emprèn un llarg viatge per al desert per arribar a les piràmides d'Egipte, on pensa trobar el seu tresor. No el troba allà i torna a casa, on finalment troba el seu tresor justament on va iniciar el viatge. Encara aixina, per a trobar-lo calia fer el viatge. Tan sols per acabar, llegiré el que està escrit a la solapa i contraportada d'esta edició de l'Alquimista, que és molt interessant. A la solapa, opinions de distints diaris sobre Coelho. El Daily Express, per exemple, diu: la escritura de Coelho es hermosamente poética, pero su personaje, su mensaje es lo que cuenta. Me da esperanza y pone una sonrisa en mi rostro. El The Guardian
un gran escritor y un hombre fascinante. Ann Henry diu: Paulo da a los lectores una clave para encontrar el placer en la vida. El The Times, sus libros han tenido un efecto edificante en millones de personas. Le Monde diu: su éxito es un fenómeno editorial, el éxito más extraordinario de los últimos años. Y por último, el New York Times: el mago de Brasil hace desaparecer los libros de las tiendas, el més venut del món. Y en la contraportada diu: considerado ya un clásico de nuestros días, el alquimista relata las aventuras de Santiago, un joven pastor andaluz que un día emprende un viaje por las arenas del desierto en busca de un tesoro. Lo que empieza como la búsqueda de bienes mundanos se convertirá en el descubrimiento del tesoro interior. Evocativa y profundamente humana, esta historia es el testimonio eterno del poder transformador de nuestros sueños, de la importancia de escuchar a nuestros corazones y de descifrar el lenguaje que está más allá de las palabras. Y es que cuando una persona desea realmente algo, el universo entero conspira para que pueda realizar su sueño. Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Res més. Espero haver despertat el vostre interès per este llibre, que el llegiu i que el disfruteu tant com l'he disfrutat jo. Adeu.